Les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Saludo muy especial a todas las damas que nos escuchan a través de emisora Cielo Cartagena y también las casadas, las solteras, las que van saliendo al trabajo, las que van llegando, bueno, a todas las que hacen parte de este hermoso programa Cápsula Femenina. Deseamos que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Vamos a compartir para esta hora este tema: nacemos para morir. Nacemos para morir. Y voy a permitirme leer en Romanos capítulo número 8, Romanos 8, el verso número 10. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, este título tan extraño, ¿no? Tan extraño que uno se pone a pensar que las personas apenas nacemos, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y el hombre siempre que nace procura cuidar su vida. Siempre a raíz de todo procura cuidar su vida. Pero lentamente, la persona cuando nace va envejeciéndose a tal punto que en algún momento muere. Cuando yo estaba en el colegio, entre las materias que me daban, biología, decían que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay un ciclo, hay un ciclo para el ser vivo. Para lo vivo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces uno se da cuenta que la gente nace y al final va a morir porque la Biblia lo estipula así. Está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero yo no me quiero referir a esta muerte natural ni a este nacimiento natural, no. Yo quiero hablar del nacimiento espiritual, del nacimiento espiritual. Que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando entendemos su palabra, cuando lo podemos comprender, cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, cuando nacemos por la palabra, entonces comenzamos a morir. ¿A morir a qué? A morir al pecado, a morir al mundo, a morir a los deseos. Y entonces vemos personas hermanos que acaban de llegar a la casa del Señor, acaban de conocerlo, y comienzan unos cambios extraordinarios, unos cambios impresionantes. Y uno dice, wow, no soy la misma que cuando le conocí, que cuando llegué. No, porque ahora mi alma ha renacido, ¿verdad? En el espíritu. ¿Para qué? Para ir muriendo a los deseos de la carne. No podemos, hermanas mías que me están escuchando en esta hora, nosotros después de años en el Evangelio, seguir iguales. No, ya se supone que nuestra carne ya no tiene tanto apetito a los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque ella lentamente debe ir muriendo, lentamente va muriendo. ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro de nosotros, que Cristo le ha dado vida, ese va renaciendo, ¿verdad? Ese va creciendo. Y yo encontré aquí en el libro en la carta del apóstol Pablo a los romanos una descripción de lo que es nacer para morir. Una descripción maravillosa. Y entonces yo dije, por eso es que ahora me gusta lo que no me gustaba antes. Ahora amo lo que no amaba antes. Ahora hago lo que no hacía antes. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy muriendo a la carne y estoy siendo vivificada por el Espíritu. Entonces dice Romanos capítulo número 8, el verso número 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que no han muerto al pecado, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando uno nace espiritualmente, porque las que estamos escuchando hemos nacido de nuevo, hemos nacido espiritualmente, entonces ¿en qué tenemos que pensar? En las cosas del Espíritu. Es que ya no hay cabida para las cosas de la carne. Y no estoy hablando de las cosas de la carne como la familia, el trabajo, las cosas que tenemos que hacer. No, no, eso no. Eso son las responsabilidades que tenemos en la carne. Estoy hablando de las cosas que me matan espiritualmente. Estoy hablando del pecado. Estoy hablando de las cosas que no agradan a Dios, de las cosas que ofenden a Dios. Qué importante es saber que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Mi pregunta es, ¿en qué piensas? ¿En qué demoras tu día pensando? ¿En qué meditas? Dice la Biblia que en su ley medita de día y de noche. Pero muchas, de pronto no meditamos en las cosas de Dios, meditamos en otras cosas que se desvía nuestro corazón, que se desvía nuestra mente, que comienzan los apetitos, ¿verdad? A despertarse. Pero nacemos espiritualmente para morir en la carne, para morir a los deseos, para morir al pecado. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne, mire, es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, en la medida que yo me ocupe del espíritu, de las cosas de Dios, entonces yo voy a comenzar a tener vida. Vida y como dice su palabra, vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Además dice que los que viven según la carne, los que alimentan la carne, no pueden agradar a Dios. Y nosotros estamos aquí, hemos sido llamados para agradar a Dios, para agradar a Dios. Cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno alimenta el Espíritu, cuando uno deja que la carne vaya muriendo, ¿verdad? Sus deseos, todo lo que tiene que ver con la carne, sus anhelos, sus apetitos, bueno, todo eso. Cuando uno aprende a vivir en el Espíritu, cuando uno alimenta el Espíritu, cuando uno da vida por el Espíritu Santo, entonces el Evangelio es más fácil. Es que hay gente que lleva el Evangelio como una carga onerosa, que no puede, que es difícil. Hermana, esto es difícil. La dificultad está en que no has nacido de nuevo, en que estás alimentando lo que no debes alimentar, en que no has dejado que muera lo que tiene que morir en ti. Todas esas cosas que impiden que tú puedas desarrollarte como hija de Dios, que tú puedas ser una mujer diferente. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que las obras de la carne son muchas. La ira, la concupiscencia, la hechicería, la rabia, todas esas cosas están ahí cuando tú las alimentas. Y tú dices, hermana, no puedo. Sí puedes, sí podemos, porque la palabra de Dios dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Él nos dijo eso y yo lo creo. La razón, cuando cuando estamos muertos, cuando vamos lentamente, ¿verdad? Muriendo, porque uno cuando comienza, pues hay cosas que le atraen, cosas que le rondan la cabeza, pero a medida que uno va creciendo, que uno va llenándose de Dios, que uno va buscando su presencia, que uno va leyendo su palabra, entonces uno comienza a morir a las cosas de la carne, a los deseos. Entonces lo que me gustaba antes ya no me gusta. Lo que me atraía antes ya no me atrae. En lo que pensaba antes ya no lo pienso, sino que ahora mi pensamiento son las cosas del Espíritu. Mi pensamiento son las cosas de Dios, el agradarle, el buscarle cada día, el poder fortalecerme en Él y en su palabra. Tu espíritu se hará fuerte en la medida en que lo busques y tu carne se hará más débil en la medida que busques a Dios. Entonces yo encontré aquí dos personajes espectaculares que uno ve que nacieron para morir, nacieron espiritualmente para morir. Y uno es el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando le conoció al Señor, que era un pescador,
un pescador y que era un hombre intrépido, un hombre agresivo, un hombre violento. Bueno, y muchas cosas que de pronto la Biblia no registra, que podemos nosotros mirar en Pedro, un hombre totalmente violento. Pero cuando ya conoce al Señor, ¿verdad? Su carne comienza a morir. Poco, de a poco, él no se dio cuenta, pero ya habían algunas cosas que comenzaron a morir en él. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, entonces ya vemos un Pedro renacido, un Pedro nuevo, un Pedro que había muerto al pecado y que había comenzado a vivir para el Señor. Un Pedro que hablaba las almas, un Pedro que se preocupaba por las cosas de Dios, un Pedro que se preocupaba por predicar, un Pedro que se preocupaba por orar, un Pedro que se preocupaba por las iglesias. Era un Pedro diferente. ¿Por qué? Porque nació para morir. Nació espiritualmente para morir a los deseos de la carne. Nosotros no podemos seguir todo el tiempo débiles. Es que no puedo, es que es muy difícil, es que hoy te calienta, mañana te enfría. Hermana, es que no alimentemos las obras de la carne. Vamos a alimentar el espíritu porque lo que no se alimenta se muere. Se alimenta el espíritu con buena palabra, con alabanzas, con un devocional al Señor, con una relación íntima con Dios. Lo más seguro, hermana, es que será fuerte en el Señor. Y cuando uno es fuerte, uno enfrenta las batallas espirituales con vigor, porque está fuerte espiritualmente. Pero cuando no, entonces te debilitas, entonces te avergüenzas, entonces te deprimes, entonces estás triste. ¿Por qué? Porque tu carne está reinando. La tristeza es de la carne, la depresión es de la carne, ¿verdad? Todo eso, los afanes son de la carne, la ansiedad es de la carne, pero el Espíritu te da fuerza, te vivifica. Y yo quiero invitarte, mi querida hermana que me estás escuchando, a que comiences a morir para la carne. Todas esas cosas que te impiden gozarte con el Señor, que te impiden ver lo fácil que es el Evangelio, lo ligera que es la carga. Suelta todo eso y permítele al Espíritu Santo que comience a vivificarte en él. Bendito el nombre del Señor. Y también encontré al apóstol Pablo, ¿verdad? Nació para morir. Qué lindo cuando veo al apóstol Pablo, cómo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Cristo, un hombre que entendía, que leía, que conocía la palabra, pero que no había tenido un encuentro con Dios, no había muerto al pecado, ni había comenzado a vivir para el Señor. Y él dice, para mí el morir es Cristo y el vivir me es ganancia, ¿verdad? Porque aquí nacemos para morir. Bendito el nombre del Señor. Ahora somos nueva criatura y ahora nos vamos a encaminar a que hacernos más fuertes, hermanas. A no dejar que el enemigo nos engañe con filosofías huecas, con de pronto con distracciones, con argumentos que no están en la palabra, no. Cuando yo estoy viva para el Señor, yo conozco la palabra, yo la leo, me identifico con ella, la creo, la vivo, la siento en el corazón. Así que la invitación en este día, querida hermana, es a que nacemos para morir. ¿Para qué? Para poder disfrutar el Señor hay que morir al pecado, hay que nacer en una nueva vida, hay que reconocer al Dios de los cielos, de la gloria. Cada día, cuando nos levantamos, lo reconocemos y entendemos que tenemos una nueva vida y que aunque ahí están las cosas de la vida vieja, hay que ir desapareciéndolas, hay que no alimentarlas para que mueran, porque nacemos para morir. Que Dios te bendiga, querida hermana, que tengas un excelente día.